Bueno, vamos a empezar con quizá la penúltima clase antes de su examen. Terminaremos el día de mañana viendo los otros 3 temas que quedan, que son bastante cortos. El día de hoy es arcos faringios, lengua y tiroides, que es realmente solo arcos faringios, es lo mismo. Todo es arcos faringios. Y la clase de mañana son 3 pequeñas clases, que es cara, paladar y respiratorio. ¿Ok? Cara, paladar y respiratorio. Entonces, para que ya estén listos para su examen, que es dentro de una semana exactamente. Muy bien. En cualquier momento pueden interrumpir, hacer preguntas y al final, si nos queda tiempo, vamos a revisar lo que fue su examen del día de hoy. Muy bien. Bueno, todo esto de arcos faringios tiene mucha relación con lo que ya empezamos a ver. Los arcos faringios, el aparato faringio en realidad, podemos reconocerle varias estructuras que son diferentes. ¿Ok? Muy bien. Los arcos faringios en sí, las bolsas faringias, los surcos o hendiduras faringias y las membranas faringias. ¿Cuál es la diferencia de estos términos? ¿Cuál es la diferencia o qué es cada uno? ¿Quién me lo describe? ¿Cuál es la diferencia entre surco, bolsa, membrana? Esa Adelante, David. formación. Adelante, David. Ok, ¿me escucha? Sí. Muy bien. Bueno, el arco faríngeo lo podemos ver como en general que incluye las bolsas, los surcos y las membranas. Entonces, describiendo las bolsas están formadas de endodermo y podríamos decir que están en la parte de adentro. Luego, los surcos, ectodermo, los surcos faríngeos, y podríamos decir que están en la parte de afuera para entenderlo más fácil. Y luego las membranas faríngeas, porque las bolsas y los surcos hacen como que, no encuentro la palabra correcta, como que adelgazan al arco y casi se juntan, pero no se juntan. Y en ese lugar donde casi están unidos es la membrana faríngea. Así es. Muy bien. Buena descripción. El arco faríngeo en realidad es todo, ¿ok? La totalidad, pero están limitados, al igual que los arcos aórticos. No vayan a confundir arco faríngeo con arco aórtico. Los arcos faringios contienen a los arcos aórticos. Es toda la estructura, los arcos faringios o el aparato faríngeo. Y entre ellos hay adelgazamientos que, si lo vemos desde un punto de vista interno, se consideran bolsas faríngeas. Si lo vemos desde el punto de vista externo, serían los surcos, hendiduras faringeas. Y entre estos dos, queda adelgazado, sería la membrana faríngea. Muy bien. Antes, hace ya bastantes años, incluso antes de que yo llevara embriología, que eso fue hace 20 años, les llamaban arcos branquiales. ¿Ok? Arcos branquiales. ¿Por qué les llamaban branquiales? ¿Alguien tiene una idea? Carlos, hace rato ibas a participar, ¿sabes? No, no tengo idea. Pau, adelante. Porque se ven como branquias en el embrión. Se ven como branquias, exactamente. Parecen branquias, pero en sí, ¿qué son las branquias, Pau? ¿Sabes qué son las branquias? Por donde respiran los peces Ajá, o sea, equivalen a qué órgano que tenemos nosotros. al sistema respiratorio. Al sistema respiratorio completamente. Entonces, no son arcos branquiales, pero se parecen porque están localizados donde mismo. ¿Ok? Estas son las branquias de los peces y estas pequeñas membranas actúan como su sistema respiratorio. También se les llaman agallas. ¿Ok?
donde meten el agua, el pez, a su aparato digestivo y luego lo arrojan, pero ya tomaron el oxígeno del agua. Entonces, estas son las verdaderas branquias. En el feto no son así. Si bien están en el cuello, es lo único que se parece, pero no están de esta manera, ya que no hay comunicaciones entre el interior y el exterior, por lo que ya explicaron que existen las membranas. Entonces, antes se usaba la palabra branquiales, que no se debe de confundir con otra palabra que es braquial. Ya lo vimos, la palabra braquial. ¿Qué significa braquial? Del brazo. Del brazo, relativo al brazo, relacionado al brazo. Entonces no confundan, antes se les llamaban arcos branquiales, ya no se les llama así. Ahora se les llaman arcos faringios solamente. Y no confundir braquiales con braquiales, que es en sentido del brazo. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Lo que ya mencionaron, que los arcos faringios están separados externamente por los surcos o hendiduras faringias, que son de ectodermo. Ya lo mencionaron. Internamente están por las bolsas, ¿sí? Que son de endodermo. Muy bien. Eso es lo que tienes que saber. Muy bien. Y volvemos a esta estructura completa que ¿cómo se llamaba? Gástrula. Gástrula, ok, esta nunca se la pueden equivocar. Gástrula, bien, mencionaron conceptos, es cierto. Conceptos es un término más amplio. Muy bien, esto todo ya lo vimos, no me voy a detener aquí en nada. Pero que para entender este tema tenemos que entender el aparato digestivo también, ok. Dijimos que antes del plegamiento el aparato digestivo estaba en la región ventral. Después del plegamiento una parte quedaba dentro del embrión y otra parte quedaba afuera. Iban a ser unidos por un pedículo y esto que quedaba dentro se le llamaba intestino primitivo, lo que quedaba afuera se le llamaba saco vitelino extraembrionario y el tallo vitelino. ¿Ok? Muy bien. Tenemos que empezar a ver lo del intestino primitivo. Voy a adelantar un poquito. ¿Qué tengo que conocer del intestino primitivo? ¿Cuántas partes tiene el intestino primitivo? ¿Cuántas son? 3. En número son 3. Muy bien. En número son 3. Perfecto. Anterior, medio y posterior. ¿Ok? Anterior, medio y posterior. Muy bien. ¿Cuál es el límite superior del intestino anterior? La membrana bucofaríngea. Todos se la saben esa. ¿Cuál es el límite caudal del intestino posterior? Membrana cloacal. Membrana cloacal. Muy bien. Pero estos límites, por alguna razón, les cuesta mucho trabajo aprendérselos. Muy bien. ¿Cuál es el límite entre el intestino anterior y medio? El divertículo hepático. Perfecto, el divertículo hepático. Muy bien. No lo confundan con otro divertículo que se va a formar aquí. ¿Cuál? Respiratorio. El divertículo respiratorio. No lo confundan con él. Que a veces... No me deja cambiar de color. No sé por qué. Ok. Bueno, se formaría un poquito más arriba el divertículo respiratorio y este sería el divertículo hepático. Muy bien. De hecho, este divertículo respiratorio que se va a formar aquí arriba, ¿ok? Me va a dividir el intestino anterior en dos. Entonces, el intestino anterior se subdivide en dos. ¿En qué y en qué? Intestino faríngeo y intestino anterior. Muy bien, intestino faríngeo y el otro se queda solo con el nombre de anterior. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la primera parte del intestino, el intestino faríngeo. Muy bien. Perfecto. Esta es la difícil. Esta es la difícil. ¿Cuál es el límite entre el intestino medio y el intestino caudal?
Es el divertículo hepático y el ciego, 80 centímetros antes de que termine el ilion. ¿El divertículo hepático? No. Sí, ya lo mencionaron acá. O sea, ¿cuál es el límite caudal? Límite inferior del intestino medio. El ciego, El ciego. El ciego no. Acerté que casi nadie se lo sabía esto. ¿Cuál es el límite? Membrana cloacal. Falso. Membrana cloacal ya lo habían dicho. Se lo saben todos. ¿Qué es el límite caudal? 2/3 del colon transverso. Muy bien. 2/3, ¿qué? Está un poco ambiguo. Voy a ver si se puede dibujar aquí. Tenemos el ciego. Me lo borro. Voy a tratar de hacer un dibujito aquí. Más adelante lo veremos. Este sería el ciego, el apéndice. Esto sube, sube, sube. Hacia así. Si este fuera el intestino grueso, tiene varias partes el intestino grueso. ¿Cuáles son? Apéndice, ciego, Ascendente, colon transverso y ascendente, colon transverso, descendente, descendente. sigmoides. Muy bien. Sí. Recto. Muy bien. Y llega hasta el ano. Muy bien. ¿En qué parte? ¿Hasta dónde llega el intestino medio? Muy bien. Lo van a investigar porque es una pregunta de examen. Perfecto. Muy bien. El intestino primitivo no está suelto. El intestino está unido con un mesenterio dorsal hacia la parte posterior. ¿Ok? Muy bien. ¿Y por qué es importante dividirlo en 3 intestinos? ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene de relevancia esto? Para entender mejor las estructuras en las que van a dar lugar. ¿Ok? Muy bien, pero eso es en embriología. De cada uno derivan varias cosas. Pero embriológicamente, ¿por qué se divide en 3? ¿Por qué no dividirlo en 4? ¿Por qué no dividirlo en 5 o 6? ¿Por qué 3? ¿Por qué 3? Va a depender de cómo llega la sangre a ellos. ¿Qué vasos llegan al intestino? llegan el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Ok, solamente por eso, voy a adelantar esto, solamente por eso se divide en 3, porque en realidad es una continuidad de 1, pero debido a que tienen la arteria celíaca o tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior, hay 3 arterias, es por eso que se divide en 3. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. La parte que vamos a ver el día de hoy es intestino faríngeo. Solamente el intestino faríngeo. Bueno, el intestino faríngeo tiene una característica que no tiene el resto del intestino. ¿Cuál es? Aquí lo estamos viendo en este esquema. Ya habló David que tiene endodermo, ectodermo. ¿Qué más tiene? Tiene una característica muy especial el intestino faríngeo. ¿Cuál creen que sea? Pues que forma los arcos ¿No? faringios. Ok. Bueno, sí, eso es importante, pero hablando de orígenes, Las células de la cresta neural. las células de la cresta neural, llegan células extranjeras a poblar este tejido. Y eso es muy importante y eso lo hace diferente también. ¿Ok? Entonces, estas son las células de la cresta neural que llegan a estos arcos faringios. Entonces, ya vimos los arcos aórticos. ¿Ok? Al igual que los arcos aórticos, ¿cuántos arcos faringios va a haber? 5. 6 por número que nos van a dejar derivados solamente 5. Muy bien, entonces tenemos básicamente el quinto aquí ya lo quitó el doctor, ya lo degeneró. Entonces tendríamos al primero, al segundo,
al tercero, al cuarto, que desapareció el quinto y tenemos al sexto arco. Muy bien. Y este es como si hubiéramos hecho un corte, una rebanada, y aquí estamos viendo por dentro el intestino faríngeo. Aquí estamos viendo los arcos faringios y acá por fuera estamos viendo los arcos faringios con su capa de ectodermo. La capa interna va a tener endodermo. Entonces, a estas estructuras de aquí, ¿cómo les llamo? Bolsas faringias. Bolsas. Muy importante, bolsas faringias. Y a estas de aquí, Surcos faringios. surcos faringios. Surcos faringios. Muy bien. Ok. Y a esta unión de este más este, Membranas. membranas. Membrana faríngea. Muy bien. Ok. Ya aprendimos qué arco aórtico hay en el primero. ¿Cómo se llamaba el arco aórtico? ¿O qué derivados dejaba el arco aórtico del primero? La arteria maxilar, Muy bien. ¿Qué derivados vasculares dejaba el segundo arco aórtico? la ioides y la estapedia. Arteria estapedia o del estribo y la ioidea. El tercero, Daba las carótidas, carótidas, en general, así. El cuarto, La aorta. Del lado ¿de qué lado? callado de la aorta izquierda, en el lado izquierdo, y en el lado Ujú. derecho se fusionaba para hacer la subclavia derecha. Muy bien. Subclavia derecha. Muy bien. ¿Y el sexto? pulmonares, derecha, izquierda. Pulmonar, derecha, izquierda. Y la izquierda daba, aparte, Y conductor. Conducto arterioso. conducto arterioso. Muy bien. Eso ya lo sabes. Entonces ya tienes que integrarlo y ponerlo dentro de esta información. Muy bien. Esta clase no la puedo hacer tan interactiva ni tan amena. Es imposible de hacerlo. Es una bomba, es una mina de pura información de examen. Entonces, vamos a empezar con lo más sencillo. La parte externa es lo más sencillo. ¿Ok? La parte externa. Ah, por fin apareció esto. Muy bien. La parte externa, que es de ectodermo, es decir, los surcos faringios, ¿qué va a pasar en ellos? En pocas palabras, ¿qué sucede? ¿Quién sabe qué sucede con los surcos? La mayoría de ellos van a ser ocluidos. ¿La mayoría de ellos van a ser qué? Ocluidos, van a desaparecer. ¿Por quién? En embrio nada desaparece como tal. ¿Por qué desaparece? Por la expansión del mesénquima del segundo arco. Muy bien. El segundo arco crece mucho. Crece mucho. De hecho, aquí viene la imagen. Mejor. Se expande. ¿Ok? El segundo arco. ¿Y qué sucede? Se hace liso. Muy bien. Esto es bien importante. Entonces, ¿cuántos surcos quedaron después de esto? Uno. Uno solamente. ¿Qué número es? Uno. El primero. Quedó uno y es el primero. ¿Ok? Entonces solamente quedó uno. Del segundo, tercero, cuarto, arcos aórticos se van a fusionar y quedó un borde liso. ¿Cómo se llama este proceso o esta estructura de aquí? ¿Cómo se llama? Seno cervical. Seno cervical. Entonces, este es un seno cervical. ¿Qué tiene que suceder con él? Este seno cervical, pues tiene que ir degenerando, borrándose, deshacerse, involucionar o, como frecuentemente mencionan ustedes, desaparecer. ¿Ok? Eso es lo que tiene que suceder. Entonces, pero en ocasiones no sucede así. En ocasiones se junta líquido aquí adentro. ¿Y qué va a suceder? Toda acumulación de líquido en una bolsa, en un tejido embrionario, se le llama ¿cómo? Quiste. Un quiste. Muy bien, es un quiste del seno cervical. Esa puede ser una patología. ¿Dónde quedaría? En las partes laterales del cuello. Siempre en la parte lateral del cuello, por delante de un músculo que se llama esternocleidomastoidea. Muy bien.
Entonces, ahí es donde puede quedar un remanente de los surcos faringios. Muy bien, pero el primero, ¿dónde va a quedar? ¿En qué lugar? En el oído, En el oído. ¿Y qué derivados da? Pregunta del examen. ¿Qué derivados va a dar? la capa externa de la membrana timpánica y el conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo, y es cierto, la capa externa de la membrana timpánica. Aquí, estos son los únicos, surco y bolsa, como que se enamoran y se unen. Son los únicos que dejan un derivado como tal. ¿Ok? Entonces, el primer surco y con la primera bolsa se van a aproximar y me van a dejar un derivado que es la membrana timpánica. Entonces, cuidado, la membrana timpánica tiene endodermo, tiene ectodermo y tiene mesénquima en medio. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, derivado del primer surco, pregunta examen, conducto auditivo externo y la parte externa de la membrana timpánica. Muy bien. Y al lado del primer surco va a estar el primer arco y el segundo arco. Bueno, ¿qué tenemos nosotros alrededor del conducto auditivo externo? ¿Qué tenemos? Endotelio, Afuera, ¿qué tenemos? Esta estructura. Ectodermo. No hablo de capas germinativas. Me refiero qué estructura se va a formar por fuera del pabellón auricular. Pabellón auricular o la oreja. Esa se va a formar de el primer surco y el segundo surco, ¿eh? La oreja, el pabellón auricular se forma del primero y del segundo surco, de los montículos auriculares. Muy bien. Y en este esquema me encanta que el doctor agregó que del mesénquima, del primer arco, se van a formar dos huesitos. ¿Cuál y cuál? martillo y yunque. Un martillo. Martillo y yunque. Y del segundo arco se va a formar el estribo. Muy bien, pero estos huesitos no están aquí. Estos huesecillos migran hacia un derivado de la primer bolsa faríngea. La primer bolsa, vean cómo cambió de forma. ¿Qué le pasó? Se estiró. Antes era recta y después se estira y se dilata. La parte dilatada o distal de este de la primera bolsa, ¿cómo se le llama? Cavidad timpánica. Cavidad timpánica o caja del tímpano. ¿Ok? Cavidad timpánica, caja del tímpano, deriva de la primera bolsa faríngea. Y la parte más delgadita, trompa de Eustaquio. Entonces, derivados de la primera bolsa, caja del tímpano, trompa de Eustaquio. Derivado del primer surco, conducto auditivo externo. Derivado de ambas, el tímpano. Muy bien. Pero esta caja no está sola. Esta caja tiene los huesecillos del oído que ustedes ya mencionaron de dónde vienen. Del primero, martillo y yunque, y el estribo del segundo. ¿Queda claro? Van a migrar y se mete a esta caja del tímpano. Muy bien. Entonces, todo esto son preguntas de examen. ¿De dónde viene el conducto? ¿De dónde viene la trompa de Eustaquio? ¿De dónde viene la caja del tímpano? ¿De dónde viene el martillo, el yunque y el estribo? Puras preguntas de examen. ¿Dudas? Muy bien. ¿Qué es lo más difícil de este tema? Las imágenes. Con lo que siempre batallan los alumnos son con las imágenes. ¿Por qué? Porque se ven muy distorsionadas a lo que conocemos. Por ejemplo, yo les digo aquí, señálenme dónde está el primer arco faríngeo en esta imagen. ¿Dónde estaría? Muy bien, aquí tenemos una buena discusión. El tema de hoy es arcos faringios. Muy bien. Y están confundidos. Muy bien.
si pueden ayudarme a borrar sus trazos. ¿Qué me va a orientar en todo esto? El estomodeo. ¿Qué es el estomodeo? ¿Qué es el estomodeo? ¿Quién sabe? La boca primitiva. La boca primitiva. La boca primitiva. Hace rato lo adelanté, pero voy a quitarlo un poquito. Para compartir. Vuelvo a compartir. Esta clase, lo difícil es la identificación de estructuras. Muy bien, aquí esta ya la vimos. Es el intestino primitivo. Bueno, como ya lo mencionaron, el intestino primitivo es una capa de endodermo. Pero ¿qué sucede en la membrana bucofaríngea? Pues que ahí no termina el desarrollo de las estructuras embrionarias. Está la membrana, pero por fuera se forma una cavidad. Esta cavidad recibe el nombre de estomodeo. Estomodeo. Pero ¿de qué capa germinativa son las paredes del estomodeo? ¿De cuáles? Ectodermo. Ectodermo. Muy bien. ¿Qué va a formar el estomodeo? La boca. Esto va a ser la boca, ¿ok? Aquí más adelante van a formarse todas las estructuras de la boca. Y el intestino primitivo queda después de esta membrana bucofaríngea. Muy bien, en la región del ano va a quedar otra cavidad de ectodermo que se llama, ¿cómo? Proctodeo. Proctodeo. Por eso hay especialistas que se llaman proctólogos. Son los que se encargan de los problemas de esta cavidad que viene de ectodermo. Muy bien, entonces esto fue como introducción. Regreso a la imagen que teníamos. Estaba esta imagen. Muy bien. Si yo tengo que señalar el estomodeo, ¿dónde estaría? ¿Cuál es el estomodeo? Muy bien. Bueno, en realidad es mucho más amplio que eso que están señalando. El estomodeo viene siendo todo esto. Ya que me orienté con el estomodeo, va a ser más fácil ubicarme con los arcos faríngeos. Entonces, esto va a ser la boca primitiva. Muy bien. ¿Quién forma el suelo de este estomodeo? El primer arco faríngeo. Este es el primer arco faríngeo. La porción mandibular. ¿Ok? ¿Quién forma las paredes laterales de este estomodeo? Es decir, esta pared y esta pared. ¿Quién la forma? La prominencia de los maxilares. ¿Y esas prominencias de dónde salieron? Del primer arco faríngeo. Del primer arco faríngeo. Entonces, les vuelvo a repetir la misma pregunta que hice hace un momento. Señálenme el primer arco faríngeo. Muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, les sirvió de orientación, entonces cuidado con eso. Muy bien, voy a usar el color verde. El primer arco faríngeo es todo esto. Tiene esa parte y tiene esta parte. ¿Ok? Este es el primer arco faríngeo. De un lado y del otro. Entonces el primer arco faríngeo tiene dos segmentos. Este segmento, ¿cómo se llama? ¿Porción qué? Maxilar. Maxilar. ¿Y esta? Mandibular. Regular. Muy bien. Maxilar
y mandibular. ¿Ok? Mandibular. Perfecto. Entonces, es mucho más fácil así. Ya teniendo el primer arco, todo lo demás es muy fácil. ¿Dónde está el segundo arco? Muy bien. Ese es el segundo arco de un lado y del otro. Muy bien. Tercero, cuarto y los demás están cortados. Se cortó la cabeza de este embrión. Entonces no se ven. Perfecto. Muy bien. Se estaban confundiendo ustedes con estas estructuras que no vamos a ver todavía. Son de la siguiente clase. De desarrollo de cara. Entonces, con estas estructuras la estaban confundiendo y no, esto no es arco faríngeo. Muy bien. Perfecto. Más adelante también vas a aprender de esta estructura que se ve ahí en el estomodeo, en el techo del estomodeo. Muy bien, pero ¿qué es lo que tenemos que ver en la clase de hoy? Los arcos faringios. Y en esta imagen veo dos que pueden ser pregunta de examen. Muy bien, si yo te pregunto ¿qué deriva de esta estructura marcada con la letra A? Así viene un examen. ¿Qué deriva? El conducto de tubo externo y la capa Correcto. externa de la membrana timpánica. Muy bien. Porque se está haciendo referencia ¿a qué estructura? Primer surco. Primer surco. Al primer surco faríngeo. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces, así es nuestra cara cuando somos embriones. Así es nuestro cuello cuando somos embriones. ¿Ok? Tenemos que conocer cómo pasó de ser esto a ser lo que actualmente es. Muy bien. Todo eso ya lo señalaron ustedes. ¿Ok? Bueno, esto ya se les puso nombre a las estructuras con lo que lo estaban confundiendo ustedes. Se llama proceso nasal interno, proceso nasal externo y el estomodeo. Y ya salió la pregunta. Lo que habían señalado ya aparece ahí con un nombre que te pido que lo guardes en tu memoria o en tus notas porque más adelante lo vamos a reutilizar. Bolsa de Radke. Muy bien. Esta imagen no me gusta. Está sumamente confusa, pero la he visto en los exámenes. ¿Ok? Así es que lo vamos a ver. Es lo mismo que el otro, donde está la prominencia mandibular, la prominencia maxilar, primer surco, primera bolsa, segundo arco, segundo surco. Muy bien. Perfecto. Entonces, lo que tienen que ubicar es el primer arco, siempre el primer arco. Muy bien, estas estructuras sí la vamos a ver. Esta estructura que viene de aquí, la cópula, hablando de lengua. Pero en un momento regresamos. Muy bien, esta imagen es un corte en sentido coronal, donde, ¿qué te puede venir en tu examen de aquí? Siempre busca un punto que te oriente. Yo les recomiendo que sea este, en este caso. ¿Qué será eso? Eso que señalé, ¿qué creen que sea? Esto de aquí. Bueno, podemos partir de otra cosa. Esto es característico. Esto y esto. ¿Qué es? ¿Qué se les ocurre que sea esto? Adivinen, no pasa nada. Al principio pensé que era la trompa de Eustaquio. Ujú. Bueno, no me digas más. Pero- Es la trompa de Eustaquio. Es la trompa de Eustaquio. Y si esa es la trompa de Eustaquio, ¿qué es esto? La cavidad timpánica. La cavidad timpánica. Y estas dos estructuras, ¿de dónde se originan en un embrión? Primera bolsa faríngea. Primera bolsa faríngea. Muy bien. ¿Dónde desemboca esta trompa de Eustaquio? En la cavidad timpánica. Timpánica. Bueno, para acá, pero Faringe. ese es en la faringe. Muy bien. Entonces, en la faringe también se está desarrollando una estructura, la cavidad oral,
¿ok? Y esta es lo que está en medio de la cavidad oral. ¿Qué estructura es? Lengua. La lengua. Excelente. Entonces, muy bien. Sé que son cortes o imágenes muy difíciles, pero así son las de arcos. Muy bien. ¿Y qué adivinan que sea esto? El primer surco. El primer surco que está dando ya su derivado. ¿Qué es? El conducto auditivo externo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Como tip para examen, lo que más se les va a preguntar son de estas estructuras. ¿Ok? Estas estructuras del primer y segundo arco, el primer bolsa y primer surco. Es lo que más viene en los exámenes. Se los digo como tip. Primer y segundo arco, primer bolsa y primer surco. Muy bien. Aquí tenemos algunas malformaciones. Este se llama fosita preauricular. ¿Ok? Y aquí vemos unos montículos preauriculares que me hablan que se desarrolló mal la oreja. ¿Ok? Estos se consideran remanentes también, aunque quedan muy pequeños, de los primeros surcos faringios. Y estos es porque en ocasiones se forman más montículos auriculares en el segundo arco. Aquí tenemos una anomalía más grave. ¿Qué anomalía es esta? ¿Qué anomalía es? Bueno, descríbanla, ¿qué es lo que están Pues, viendo? falta de oído. Falta de la oreja. No sé si el oído interno, acuérdense que hay oído interno, medio y externo. Al menos falta el oído externo, que es la oreja o el pabellón auricular. Esto se llama anotia. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a separar los arcos para ver los derivados. Voy a quitar las pantallas que me están estorbando. Muy bien. Esto lo tienes que aprender bien en tu cuaderno de trabajo. Exactamente. Vas a tener que hacer una lista de cada arco, lo vas a tener que dividir con las arterias que ya conocemos. ¿Ok? Tienes que dividirlo en qué huesos se forman, qué músculo o ligamentos se forman de ahí y qué nervio se forma de ahí. ¿Ok? Eso siempre va a ser pregunta de examen. Muy bien. Del primer arco, ¿qué es lo que tienes que saber? Que el nervio del primer arco es el nervio trigémino, quinto par craneal. Tiene su rama maxilar superior e inferior. Con que te aprendas trigémino. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más se forma del primer arco? Bueno, se forma... El primer arco tiene un cartílago de Meckel. Un cartílago de Meckel. En la parte distal muere por apoptosis, pero en la parte proximal deja un ligamento que se llama ligamento esfenomandibular. ¿Ok? Y el ligamento anterior del martillo. Estos dos ligamentos vienen, por lo tanto, del cartílago de Meckel. ¿Ok? También forma el martillo y el yunque. Bien. Entonces, derivados óseos del primer arco. El maxilar superior, el malar, el hueso mandibular o maxilar inferior, la mandíbula o el maxilar inferior, la escama del hueso temporal, el martillo y el yunque. ¿Ok? Estos vienen del primer arco faríngeo. Preguntas de examen, todo esto. Es decir, todos estos huesos participan en la masticación. Maxilar superior, malar, bueno, el malar no. Maxilar superior, maxilar inferior, escama del temporal, martillo y yunque. ¿Ok? Esos son los huesos y pueden venir en tu examen. Doctor, Derivados, adelante. ¿el hueso nasal no se forma del primer arco? El hueso nasal. ¿Tienen las tablas por ahí algunos de ustedes? Huesos nasales, ¿de dónde se forman? ¿Eso lo viste? ¿Lo encontraste ahí? No, yo lo vi en otro lado, pero o sea, nada más tenía esa duda. Hueso nasal, ya me dejaste pensando. Sí, Creo que el hueso... menciona López que el primer arco faríngeo forma los huesos nasales.
Los huesos nasales. Ok, ¿qué más? Déjame los pongo aquí. Menciona el proceso maxilar, que pues viene del primer arco. Formarán Sí. los huesos maxilares, malares, nasales y la escama del temporal. Está en la Muy bien. página 117. Qué bueno que haces la observación. Dame un minuto. Tengo que agregarlo en esta presentación. Derivados óseos. Muy bien. Dame un minuto. Ok. Compleméntenme si me falta algún otro dato, por favor. Ahí está. Ya se los puse. Huesos nasales. Derivados óseos del primer arco. Huesos nasales, maxilar superior, malar, maxilar inferior, martillo y yunque y escama temporal. ¿Me falta alguno? No, creo que son todos. Nada más faltaba el nasal, los nasales. Excelente. Gracias. Muy bien. Perfecto. Músculos del primer arco. Músculos del primer arco. ¿Ok? Son los músculos llamados masticadores. ¿Ok? ¿Cuáles son estos? El macetero y el temporal principalmente. Pero hay más músculos. Aquí hay sinónimos. Esto es lo más complicado de esta clase. Tensor del velo del paladar tiene otro nombre, peristafilino externo. Pterigoideo interno y externo. Macetero, miloioideo, vientre anterior del digástrico y el temporal. ¿Me falta alguno para agregar en esta diapositiva? El tensor del tímpano, ¿no? A ver. No lo tengo. ¿En dónde viene? Léeme la referencia, porfa, para complementarlo. Voy. No lo encuentro. Porque tengo que estar... Viene en la tabla de la página 147 del MUR. Dice tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. Muy bien. Déjenme lo agrego. Tensor del velo del paladar, peristafilino externo. Muy bien. Músculo tensor del tímpano. Así viene como músculo tensor del tímpano. Lo quito. No me acuerdo de ese músculo. ¿Sí? ¿Es correcto? Pues viene en la tabla del MUR, no viene en el López. Pero viene como músculo. Sí, viene en la sección de músculos. Ligamento anterior del martillo. Muy bien. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál nos falta? El segundo. Aquí vienen los principales y los que casi siempre vienen en los exámenes, pero para esta clase tendrás que estudiar de la tabla también. Muy bien. Segundo arco. Segundo arco. Es relativa, conforme los arcos van avanzando en número, por lo general son más sencillos de aprender. Segundo arco. Bueno, ¿cuál fue el nervio del primer arco? Trigémino. Trigémino. Muy bien. Nervio del segundo arco. Séptimo par craneal, nervio facial. ¿Ok? Nervio facial. Séptimo par craneal. Tienen que aprendérselos con número y con nombre. ¿Ok? Derivados óseos de una vez. ¿Qué huesos vienen del segundo arco? El estribo, ya lo habíamos visto. Una pequeña partecita del temporal que se llama apófisis estiloides. Es un pico. ¿Ok? Donde se inserta el ligamento estiloioideo. ¿Ok? Y la parte superior del hueso yoides. ¿Ok?
la parte superior del hueso yoides. Muy bien, estos son los derivados de ligamentos y óseos que vienen del segundo arco. ¿Ok? Cuidado con el ligamento estiloyoideo. ¿Ok? Porque se parece al ligamento del primer arco. ¿Cómo se llamaba el ligamento del primer arco? Esfenomandibular. ¿Ok? Esfenomandibular. Okay, no lo confundan. Ligamentos son los más complicados, quizá. Okay. Segundo. Muy bien. Entonces, el estribo, la parte superior del yoides y el ligamento estiloyoideo y la apófisis estiloides. Muy bien. ¿Cuáles eran las arterias del segundo arco? Las arterias eran la arteria yoidea y la estapedia. Muy bien. Aquí están. Del estribo y una parte del yoides. Entonces, las arterias te reflejan qué parte del hueso forman también. El estribo y el yoides. Muy bien, con sus arterias. ¿Qué músculos? Esto es la parte difícil del segundo arco. Los músculos de la expresión facial. Y quizá también falten algunos que ahorita me van a mencionar en esta tabla. El músculo frontal, el que arruga la frente. Los músculos orbiculares de los párpados, orbiculares de los labios, el vientre posterior del digástrico, un músculo cutáneo del cuello y un músculo que ya queda como vestigial con el cual algunas personas mueven sus orejas, que son los músculos auriculares. ¿Ok? ¿Y qué es lo que viene en los exámenes constantemente? El vientre posterior del digástrico viene del segundo arco. ¿Y el vientre anterior del digástrico de qué arco viene? El primero. El primero. Del primero. ¿Ok? Preguntas de exámenes, así muy puntuales. Bien. ¿Viene algún otro ahí que nos quieran mencionar? Ustedes que tienen las tablas. Pues el estiloyoideo. Y el estrapedio. Ok. Estiloyoideo y estapedio. Sí. Muy bien. Entonces, no confundir el músculo con el ligamento estiloyoideo. Es que lo ponen en sección de músculo, pero es ligamento estiloyoideo. ¿Ok? Muy bien. Tercer arco. ¿Cuál era la arteria o qué arteria formaba el tercer arco? Carótidas. Carótidas. Muy bien. ¿Qué nervio? Glosofaringio. Para esta clase se tienen que aprender muy bien los nervios porque para lengua vamos a terminar hablando de los nervios. Muy bien. ¿Qué nervio? Glosofaringio. Glosofaringio noveno par craneal. ¿Qué hueso se forma del tercer arco? Lo que me quedaba, la parte inferior del yoides y su cuerno mayor. ¿Ok? Solamente. ¿Qué músculos derivan del tercer arco? Músculo estilofaringio. ¿Ok? Entonces se van haciendo cada vez menos estructuras. Mientras más craneales está el arco faringio, más estructuras forman. Muy bien. ¿Viene algún otro en el texto? Porque vienen más completas las tablas esas. Yo aquí les pongo los principales. ¿Viene algún otro? No. Viene hasta superior del cartílago tiroides, pero pues eso es cartílago, ¿verdad? Cartílago. Muy Doctor, bien. ¿el asta y el cuerno es lo mismo? ¿Del qué? ¿Del yoides? Sí. Sí. Lo manejan como sinónimos. Asta mayor o cuerno mayor del yoides. Del yoides. Del hueso yoides. ¿Ok? Sí, gracias.
Muy bien. El cuarto y el sexto se estudian como uno solo, ¿ok? En cuanto a sus derivados, porque son muy pocos los derivados y participan en conjunto para formar únicas estructuras, ¿ok? Que aquí sí va a puede variar un poco con lo que venga en su cuaderno de trabajo o en el texto. Derivados del cuarto y el sexto arco, ¿cuál es el nervio? El nervio vago. Vago. El vago en general, ¿ok? El décimo par craneal. Pero del cuarto arco son unos que se los puse la clase pasada. Del cuarto arco es el laringio. ¿Cómo se llama? Laringio superior. ¿Y del sexto? Recurrente. Laringio superior del cuarto y laringio recurrente del sexto. Ambas son ramas del vago. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, del cuarto y sexto arco participan o desarrollan el nervio vago. Muy bien. Derivados óseos, los cartílagos de la laringe en general. Músculos, los músculos faringeos. ¿Ok? Y es todo lo que vemos de del cuarto y sexto arco aórtico, faringeo. Muy bien. Entonces, chicos, no hay manera sencilla de aprender esta clase. Siempre que vayan a presentar un examen de embrio, mi sugerencia personal es que dejen este tema para horas antes de su examen o un día antes de su examen, porque esto solamente se retiene con memoria inmediata. Entonces, que no sea el primer tema que estudien, porque para la hora del examen lo pueden olvidar o confundir. Mi sugerencia es que claro, que lo estudien, que ya lo hayan estudiado para hoy, que lo pueden estudiar pronto, pero antes de su examen lo revisen, ¿ok? Porque estas preguntas son las que yo personalmente odio, las preguntas de machete, ¿ok? Porque es esta parte de la clase de embriología no es tan por qué de las cosas, sino mucho machete, ¿ok? Bueno, esos fueron los derivados de los arcos, los músculos, los nervios, los huesos. Una parte que también viene mucho en los exámenes es lo que derivan de las bolsas faríngeas. La 1, pues ya la vimos, ¿ok? La 1 ya la vimos. ¿Pero qué viene la número 2? Amígdalas platino. ¿Las qué? La amígdala, ¿sí? Y la bolsa donde está la amígdala, que se llama bolsa supratonsil, ¿ok? La amígdala en inglés se dice tonsil. Entonces, esta bolsa alrededor de la amígdala se llama supratonsil. Eso viene de la segunda bolsa. De la tercera, también pregunta examen, tiene 2 regiones. ¿Qué se forma de la tercera bolsa? La paratiroidea inferior y el timo. Paratiroides inferiores y timo. Muy bien. Timo y paratiroides inferiores. Y de la cuarta bolsa, que ahí la pueden poner en su texto como cuarta o sexta, cuarta o ¿cómo le ponen? Cuarta o quinta, si no me equivoco, pero es la cuarta bolsa que se va a formar paratiroides superiores. Y aquí quiero que me den una explicación de por qué las paratiroides superiores están en una bolsa más caudal que las paratiroides inferiores. ¿Cuál es la explicación? Eso es lo importante. Yo la tengo. Adelante, Juan Carlos, a ver. Porque Ya sabías que te iba a preguntar eso. Sí, bueno, es que es de lo que más me clavé. Ok, Bueno, a ver. lo voy a explicar así porque no sé tanto. Cuando el timo baja, se unen las inferiores se unen al timo y luego cuando está el timo más abajo de las superiores, de las inferiores, pues ya la suelta y se quedan de que ya bien. O sea, el timo las transporta hacia abajo y ya quedan Exacto. al final. Dímelo en otras palabras que no sea embriología. Sí. Eso, las transporta, se van de raid con el timo las jala. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto algo que no viene en el libro, por ejemplo, ¿qué paratiroides viajarán más? ¿Las inferiores o las superiores?
¿Cuáles migran más distancia? Las inferiores. Las inferiores. ¿Por qué? Viajan más porque el timo que se forma del mismo lugar que las inferiores, las transportan, las traslada, como tú le dijiste, las transporta, les dan un ride, un aventón. Porque el timo, ¿hacia dónde está viajando? ¿Dónde tenemos el timo nosotros? ¿En el cuello? ¿Dónde tenemos el timo? Acuérdense que para aprender En la, embriología, en la línea media craneal al corazón, delante de los grandes vasos. ¿cómo se llama ese lugar, ese espacio? En el pecho. En el pecho, que El se llama tórax. médicamente en el tórax. Así es, en el tórax. Entonces, el timo viaja desde la faringe hasta el tórax. El timo es la estructura que viaja más de las que hemos visto. Entonces, jala o se lleva con él al inicio a las paratiroides inferiores, pero las paratiroides inferiores se bajan en una estación previa. ¿Dónde? En la tiroides, en la glándula tiroides, en esta parte se quedan las paratiroides inferiores y el timo sigue su recorrido hasta el tórax. Entonces, estas viajaron desde acá. Vean toda la distancia que viajaron. Y estas viajaron desde acá. ¿Ya entendieron la explicación? Es muy importante y es muy frecuente ver esa pregunta en los exámenes. No, espérenme, este esquema está mal. Me equivoqué. Porque aquí estoy señalando la primera. Estas no están marcadas. Esta sería la primera, la segunda. Esta sería la tercera. Corrección. Y esta la cuarta. Muy bien. De la tercera, ¿quién se formaba en la tercera bolsa? ¿Quién se formaba? Paratiroides superior. ¿Paratiroides qué? Timo y paratiroides inferior. Timo y paratiroides inferiores. Perdón, es que no viene ese esquema que viene negro. Ok. Timo y paratiroides inferiores viajan todo ese recorrido. Ok, desde aquí. Y estas, desde aquí hasta acá. Esta es la tercera bolsa. Esta es la segunda. Esta es la primera. Ok, esta es la cuarta. Muy bien. Y de la cuarta viajan las paratiroides superiores. Por eso, cuidado, en algunos textos les ponen paratiroides 3 y paratiroides 4. ¿Ok? Haciendo referencia a de qué bolsa viene. Entonces, el órgano que más viaja de estos que hemos visto es el timo y después las paratiroides inferiores. Las que menos viajan son las paratiroides superiores, paratiroides 4. ¿Queda claro? Esos derivados. Muy bien, y en uno que no me voy a meter demasiado es lo que viene de la región ventral del cuarto arco, que siempre viene textualmente y a veces vienen los exámenes, que me forma el cuerpo último branquial, que participa para formar las células C del tiroides o células parafoliculares. Esto es lo importante de esta estructura, que va a formar a una estructura transitoria que se llama cuerpo último branquial, que al final de cuentas queda como derivado las células C del tiroides o parafoliculares. Son las que producen una sustancia que se llama calcitonina. ¿Ok? Muy bien. ¿El timo para qué sirve? Embriológicamente es como un centro hematopoyético accesorio entre la semana 9 y 10. Muy bien, pero participa también como una estructura en el aparato inmunológico, ¿ok? Es decir, para el desarrollo de defensas. Muy bien. A veces vienen los exámenes unas preguntas que son también comunes. El primer arco tiene un cartílago y el segundo también tiene un cartílago.
el cartílago del primer arco se llama cartílago de Meckel y el cartílago del segundo arco se llama cartílago de Reichel. ¿Ok? Que de ahí específicamente es donde derivan los huesecillos del oído. Muy bien. Esto ya está muy repetitivo. Lo mismo que ya mencionamos de la amígdala. El timo. Esa es la explicación que nos hicieron hace un momento, que de la tercera bolsa el timo viaja y se lleva consigo las paratiroides inferiores o las paratiroides 3. Muy bien, aquí ya no me voy a detener. Muy bien. Y al último, como parte de preguntas que vienen en los exámenes también, puede haber anomalías del primer o del segundo arco que causan malformaciones en todas las estructuras que mencionamos, es decir, en huesos, en músculos, en oído. Una de las anomalías más comunes son las formaciones de senos, ¿ok? El seno cervical. Esta estructura está por delante, siempre vienen los exámenes del esternocleidomastoideo, ¿ok? Y se tiene que operar. Aquí iría el músculo esternocleidomastoideo. Aquí estaría el músculo esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Este músculo se llama esternocleido porque llega al esternón, a la clavícula y a una parte de acá que se llama apófisis mastoides. Este músculo, esternocleidomastoideo, por delante puede haber derivados de este seno cervical. Muy bien, y quizá la patología que más conocen es esta, por esta película que se hizo muy famosa, que se llama Wonder. Muy bien, donde hablan de una patología del primer arco. Se llama síndrome de Treacher-Collins o disostosis mandibulofacial. ¿De qué se caracteriza? Tienen los huesos malares muy poco prominentes, es decir, no se les ve tanto, se les ve hundidos. Tienen hendiduras palpebrales oblicuas inclinadas como si los ojos estuvieran ligeramente tristes. Puede haber malformaciones en los párpados y deformaciones, malformaciones debe de ser, malformaciones, no deformaciones, malformaciones en las orejas o el oído externo. Excelente trabajo que hicieron las personas que hicieron esta película porque representaron bastante bien estas anomalías. Muy bien, entonces esta es una patología del primer arco faríngeo. Muy bien, estas son espectros mucho más graves. ¿Qué le están viendo a este feto? Son productos de aborto. ¿Qué tiene? Aquí está de lado y acá está de frente. O bueno, de 3/4. Que no tiene mandíbula. No tiene mandíbula o está sumamente pequeña. Vean, las orejas están también completamente mal formadas. Entonces, todo esto nos habla de alteración del primer arco faríngeo. Puede haber alteración en la cresta neural y esto puede asociarse también a problemas del corazón, ya que también la cresta neural participa en lo que vimos en la clase de cresta neural, de corazón. Síndrome de DiGeorge es otra anomalía de los arcos faríngeos en la cual hay una ausencia o una aplasia del timo, ausencia de las glándulas paratiroides inferiores y puede ser por una falta de diferenciación en la tercera y la cuarta bolsa faríngea. Va a haber anomalías faciales, de hecho desde el segundo, tercero y cuarto arco faríngeo. Entonces, esta anomalía que se llama síndrome de DiGeorge también es patología de los arcos faríngeos. Muy bien, dudas de los arcos faríngeos. Y vamos a ver, voy a tener que... Muy bien. Les mencioné que la lengua tiene sus 2 tercios anteriores, que es la parte oral, y su tercio posterior, que es la raíz o la parte faríngea de la lengua. Los arcos faríngeos van a dar al nervio que les corresponde para dar esta inervación de la lengua. La lengua percibe muchas cosas, entre ellas la inervación sensorial general, que es como cuando queda un trozo de carne entre los dientes, la lengua lo siente. Cuando te muerdes, tiene una sensación.
La lengua transmite esa sensación, inervación sensorial. Muy bien, transmite sensaciones de temperatura, de dolor, todo eso. Y hay una sensibilidad especial que se le llama gusto. Es diferente las vías de una que de la otra. Muy bien, la inervación sensorial de los 2/3. Adelante. No, es que no está compartiendo pantalla. Ay, ¿en serio? Le puse compartir. Gracias. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya. Ya. Ah, ok. Bueno, tengo que regresar para que esto quede. La inervación de la lengua va a ser diferente si es la inervación sensorial general o si es inervación sensitiva especial. En cuanto a los 2/3 anteriores de la lengua, la inervación sensorial se transmite por el nervio del primer arco, que es el nervio trigémino, en este caso la rama maxilar inferior. Este es el nervio que va a transmitir la inervación sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua. Muy bien. ¿Por dónde se transmite la inervación sensitiva especial de esta zona? Es pregunta de examen. ¿Por dónde? ¿Por el nervio facial? Por el nervio facial, que tiene otra rama. ¿Ok? ¿Cómo se llama esa rama? La cuerda del tímpano. La rama cuerda del tímpano. ¿Ok? O la rama timpánica del nervio facial. Esta transmite la inervación gustativa, es decir, sensibilidad especial. Muy bien. Entonces, la lengua va a hacer una inervación por varios nervios. La sensibilidad se transmite por varios nervios. El primer arco va a dar la inervación sensitiva general y la sensitiva especial o gustativa va por el segundo arco. Muy bien. La parte de la raíz de la lengua al tercio posterior, ¿quién le da esa inervación a la lengua? El glosofaringeo. El glosofaringio. Por el glosofaringio va el gusto y va la sensitiva general. ¿Ok? Muy bien. Y la última parte, la raíz de la lengua, ¿quién la inerva? El vago. El vago. Muy bien. Es por esta razón que cuando utilizan una batelenguas para deprimir la lengua y ver la parte posterior, si se estimula este nervio, viene un reflejo nauseoso, es decir, se estimuló el vago, esta región de la parte de la raíz. Muy bien. Entonces, esa es la inervación de la lengua. Muy bien. Repito, porque lo mencioné muy rápido. La inervación sensorial es dada por el nervio del primer arco, la rama lingual del nervio maxilar inferior, rama del trigémino. ¿Okay? El gusto o sensitiva especial es transmitida por la rama timpánica del nervio facial del segundo arco. ¿Okay? El tercio posterior de la lengua es por el glosofaringio. ¿Okay? Y la última porción, que llega prácticamente a la raíz de la lengua y la epiglotis, es por el nervio vago. ¿Ok? Dudas de la inervación. Ah, ¿y quién mueve a todos estos músculos? ¿Qué nervio pasa la motricidad? El hipogloso. El hipogloso. El nervio hipogloso. Muy bien. El hipogloso. Muy bien. Anomalías de la lengua son muy pocas, básicamente. La lengua normalmente, como tiene dos porciones que se unen, en ocasiones se puede ver muy marcado este surco que se le llama glososquisis, lengua bífida o hendida. Este no es un problema mayor, ya que el mayor problema radica en que puede haber restos de alimento que se quedan aquí. ¿Okay? Este es un caso mucho más severo que en ocasiones sí causan problemas del habla, tendrá que hacerse alguna cuestión terapéutica, si va acompañada de un frenillo corto. Estas no son anomalías, que esto es lo que más frecuentemente se ve, no son anomalías, estos son personas que mutilan su lengua y cortan la sección, cortan en dos mitades. Muy bien. Me faltó el frenillo corto, tiene otro nombre, cuando la lengua tiene un frenillo muy corto y no se... Anquiloglosia.
Anquiloglosia. Me faltó ese término. Doctor. Muy bien, dime. Pues yo nací con anquiloglosia, yo tenía eso. Y Ajá. también mi mamá y también mi tío. Todos los Ah. tuvimos, sí. ¿Y te operaron? Si quieres a los- compartirnos la situación. Sí. Sí, me operaron, creo que mi mamá me dijo que los 3 o los 4 años, con un ortopediatra. Ok. Y no podía decir la R de chiquito. O sea, porque tenía el frenillo de que muy... ¿Y Debe ya? ser debe ser un caos para alguien latinoamericano donde tenemos esa letra que es la R o doble R, porque depende completamente de que esté libre completamente la punta de la lengua. Entonces, gracias por compartir. Frenillo corto, anquiloglosia, no se te va a olvidar jamás ese término. Perfecto. Qué bueno que se hizo una detección a tiempo, porque el problema sería que no se detectara y que no hubiera recibido el tratamiento y para después el habla queda ya establecida de una manera y es mucho más difícil la terapia del lenguaje. Sí, de hecho, a mi mamá no la quisieron operar de chiquita, la operaron hasta los 22. Y pues ya se le quedó un acento. Bueno, ella dice que, pero yo no lo escucho, pero ella dice eso. Ok, interesante, claro, la medicina, este es un buen ejemplo de cómo cambia la medicina con años de diferencia, entonces yo espero que cuando ustedes se gradúen haya muchísimos más tratamientos de los que yo aprendí. Excelente, muchas gracias Juan Carlos por compartir eso. Muy bien, en cuanto a tiroides no es más que un accesorio más de las estructuras que se muestran o que se desarrollan en la lengua. ¿Qué sucede? Que la tiroides es la primera glándula endocrina en desarrollarse y comienza a formarse en el suelo de la faringe. Toda la clase se resume en una sola diapositiva, que es esta. ¿Qué quiero decir? Que la tiroides se desarrolla en esta parte de la unión de estos 2/3 con este tercio de la lengua, donde de esta zona va a migrar células y tejidos, bajan por esta zona del deltoides, migran por delante del cartílago tiroides hasta llegar a su zona que está aquí. Muy bien. Entonces, esta tiroides tiene que viajar, ¿ok? Y deja, el problema de toda estructura que viaja, ¿cuál es? Que puede Deja dejar remanentes. huesos. Que puede dejar remanentes o tejidos o células. ¿Cómo cuáles? Ya conocíamos a una que pasaba algo así. ¿Cuál? El embarazo ectópico. Bueno, el embarazo ectópico, pero en realidad el embarazo no tiene que hacer viajes. Hay una estructura o había unas células que viajaban mucho. Las células germinales. Sí. Las células germinales, correcto. Y cuando unas se desviaban o se quedaban en el camino, ¿qué formaban? Un teratoma. Teratomas. Un teratoma, exactamente. Bueno, pues estos quistes tiroglosos son el equivalente a esos teratomas. Es decir, es tejido de una estructura que viaja, que migra y que deja rastros a lo largo a su camino. ¿Ok? No son tan severos, afortunadamente, los quistes tiroglosos como los teratomas, que son en realidad tumores. Entonces, estos quistes tiroglosos, ¿qué sucede? Que pueden estar siempre localizados en el caminito donde viajó la tiroides. ¿Dónde vas a buscar el camino? ¿Sí? A diferencia de los quistes del seno cervical. Ya les dije dónde están los quistes del seno cervical. ¿Dónde buscarías quistes tiroglosos? En la región anterior del cuerpo, en la línea media del cuello. Línea media. Esa es la palabra clave. Línea media. Aquí dice línea media. Porque la tiroides viaja solamente por la línea media. Los senos cervicales están a los lados. Muy bien. Entonces, la tiroides viaja por la línea media y va a viajar hasta su zona definitiva. Muy bien. ¿Cómo puedo detectar estos quistes? Pues están en la línea media y en ocasiones tienen un cordón fibroso que los sujeta. Entonces, ¿qué sucede? Para detectar estas bolitas, se le dice a la persona, abre la boca, saca la lengua y ¿qué va a pasar con el quiste? Se va a Puedo elevar. mover hacia arriba. Se levanta porque jaló la lengua.
Muy bien, entonces es la manera en que se revisan estos quistes tiroglosos. Pueden contener tejido glandular, es decir, pueden producir hormonas, muy bien, y estos serían los derivados. Aquí está en este esquema del doctor Norberto, esta es la lengua y se hace un agujero ciego. Primero, antes de ser agujero, se forma el divertículo tiroideo y empieza a viajar, a viajar, a viajar hasta la línea media. Muy bien, y se forma esta estructura que se llama conducto tirogloso. ¿Ok? Conducto tirogloso. También sucede algo como el conducto onfalomesentérico. Primero está y después tiene que ocluirse o degenerar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando este conducto deja un pequeño remanente en la tiroides? ¿Cómo se le llama? Lóbulo piramidal. ¿Ok? Cuando queda un pequeño remanente, la parte caudal del conducto tirogloso se le llama lóbulo piramidal. ¿Ok? Es el lóbulo piramidal. Muy bien. Y a esta estructura van a viajar las paratiroides superiores e inferiores. ¿De qué bolsa vienen las superiores? Cuarta bolsa. Cuarta bolsa. Muy bien. ¿De qué surco vienen las inferiores? Vienen de la tercera bolsa. Veniloso. Hijo. Muy bien. Pensé que ibas a caer. Tercera bolsa, no surcos. Cuidado, les puse una trampa. Muy bien, qué bueno que no cayeron. Muy bien. Perfecto. ¿Qué es lo más importante de la tiroides? Bueno, pues nada. Aquí están. Si ves esta estructura, ¿qué piensas? Y si ves esta, ¿qué piensas? La primera viene siendo un quiste tirogloso Ujú. y la segunda viene siendo un seno cervical o un quiste cervical. Quiste del seno cervical. Muy bien. Aquí están las otras anomalías de lengua que no mencioné. Esta es la que Juan Carlos habló bastante interesante de ella, que se llama anquiloglosia o frenillo corto, le llamaban antes. ¿Y esta? ¿Qué será? Macroglosia. 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 Muy bien. Bueno, pues por último, entonces, pregunta de examen, ¿de cuál bolsa viene la glándula tiroides? De ninguna. De ninguna. Qué mal cuando ya me agarran el modo y saben que les pregunto puras mentiras. Así es. La tiroides no viene de ninguna bolsa. Cuidado con eso. La tiroides, ya lo dijimos, viene del suelo, de la faringe, del divertículo tiroideo. Tiene el mismo origen que la lengua. Preguntas, dudas, chicos. Luis, algo, no deje nada ahora sí para discutir.